Muy bien. Bueno, entonces lo último que trabajamos fue la introducción a las funciones de texto. Vimos la función igual. Entonces vamos a continuar con estas funciones. Estamos ya trabajando la guía número 2, recuerden. Muy bien. Entonces estábamos trabajando el archivo funciones de texto 1. Desde el RAS 02, archivos para descargar, funciones de texto 1. Bueno, muy bien. Entonces, hace 15 días habíamos trabajado la función igual y decíamos pues que es una función que me sirve como para comparar dos cadenas de texto y mirar si esas dos cadenas cumplen con las mismas características en cuanto a la cadena como tal, a las mayúsculas y minúsculas, porque recuerden que es una cadena susceptible, perdón, es una función susceptible. Entonces, si hay una mayúscula, si hay una minúscula, eso va a generarme un resultado totalmente diferente. Entonces, hay que tener cuidado con esa función. Vamos a seguir acá, el siguiente ejemplo, con la función reemplazar. Otra función que hace parte de las funciones de texto. Entonces, dice el ejemplo lo siguiente. Dice, en la siguiente tabla, modifique los siguientes números fijos, reemplazando los primeros 3 por el número 536. Entonces nos están dando estos datos. Bien pueda, Daniel. Sí, buenas noches. Ve, ¿en dónde estamos? Que me perdí, qué pena. En el Gracias. RAS 02 estamos trabajando el archivo funciones de texto 1. RA2, funciones de texto 1. ¿Listo? Gracias. Perfecto. Entonces, lo que nos están solicitando en este ejercicio es que cambiemos estos números de teléfono inicialmente por el 536, o sea que eliminaríamos el 111. Mire que eso también sucedió cuando se cambió el modo de marcación acá, que antes era el 3 y si uno iba a llamar a el 036 si uno iba a llamar a Pereira, el 031 si uno iba a llamar a Bogotá, el 034, ahora el 60 y el indicativo. Entonces, en muchas bases de datos tocó cambiar eso. Entonces, digamos que en ese caso podría servirnos la función reemplazar. Entonces, vamos a llamarla acá igual reemplazar. Miren que cuando empiezo a escribir automáticamente me sale el asistente. Si yo quiero y busco la función, ahí está, y miren lo que dice la función. Reemplaza parte de una cadena de texto por otra. Reemplaza parte de una cadena de texto por otra. Que la voy a cargar. Esta es una función que requiere de 4 argumentos. Mírenlos ahí. Texto original, nun inicial, nun de caracteres y texto nuevo. Es una función que necesita 4 argumentos. ¿Cuántos argumentos le voy a entregar? 4. Si le entrego 3, pues me va a decir que le faltan argumentos. Si le entrego 5, me dice que excedo el número de argumentos. ¿Cuántos obligatoriamente? 4. Cada uno de ellos está separado, en el caso mío, por punto y coma. Entonces, por eso es tan importante el asistente, identificar en el asistente cuántos argumentos me está solicitando la función. Y
que debo utilizar en el caso de este equipo, de este computador, el punto y coma. Puede que en su computador aparezca la coma, entonces usted va a utilizar la coma. ¿Quién es el texto original? Pues la cadena que voy a reemplazar. En este caso, este valor. Ese es el texto original. Punto y coma. Paso a nun inicial. Número inicial. ¿Qué es el número inicial? Es la posición en la cual la función se debe ubicar para empezar desde allí a reemplazar esa cadena anterior o la antigua por la cadena nueva. El nun inicial es un número, es la posición inicial que yo le digo a la función que se ubique desde ahí para poder reemplazar, para poder cambiar. ¿Cuál consideran ustedes en ese caso que sería el número inicial? ¿Quién me colabora ahí? Recuerden que debemos cambiar los tres primeros. Entonces, ¿cuál es el nun inicial? ¿Cuál es el número inicial donde la función, la posición donde debe ubicarse para empezar a cambiar? ¿Cuál pensarían ustedes que sería? Escríbanmelo si quieren. Miguel Ángel, muy bien, el 1. ¿Por qué el 1? No porque acá tenga que cambiar 3 unos. Ahí fue coincidencia de que el número que voy a cambiar es el 111, pero de igual el C tiene, la función tiene que ubicarse en la posición número 1 porque desde allí va a cambiar. Entonces, en este caso, el número inicial es el 1, correcto. Vuelvo y repito, no el 1 porque acá sea un 1. Aquí hubiera podido ser 0,40. De igual forma, la posición 1, porque desde ahí es donde va a arrancar o va a iniciar el cambio. Muy bien. Número de caracteres o nun de caracteres. El nun de caracteres es el número total de caracteres que necesito reemplazar, que necesito cambiar. ¿Cuántos serían el número de caracteres que voy a cambiar? ¿Cuántos? ¿Cuántos numeritos voy a cambiar? Correcto, 3. Voy a cambiar los 3 primeros unos, entonces 1, 2 y 3. Voy a cambiar 3 números. Los voy a cambiar esos 3 unos por el 536. Y viene el texto nuevo. Y viene el texto nuevo, que en este caso sería el 536. Lo puedo colocar así porque es un dato numérico. O lo puedo colocar entre comillas, porque en este caso pues no me va a afectar que se convierta en una cadena de texto. Además que pues los teléfonos no me van a servir para nada si son datos numéricos, pues si los tengo en formato de dato numérico. Esa sería la función para reemplazar los primeros 3 números, ese 111, por el 536. Revísenlo. Y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Ya vamos a hacer otro ejemplo para que de pronto aclaremos inquietudes. Eumir, pregunta. Yo en vez de poner ese 536 ahí, yo puedo también poner, digamos, como que me traiga un valor de alguna celda. Ah, claro, si usted en una celda tiene algún dato, él va a ir a traer ese. Hay que Oh, tener cuidado con el número de caracteres que voy a reemplazar. Porque si en esa celda yo, por ejemplo, tengo 8 caracteres y acá le dije que 3, entonces ahí se me va a enredar lo que me va a reemplazar. Habría que tener en ese caso, pues en cuenta lo que voy a reemplazar. listo, muchas gracias. Bueno, le doy Enter y ahí está. Entonces ahí inicio el reemplazo. Me quitó los 3 unos y me lo reemplazó por el 536 y el número me lo dijo exactamente. Entonces simplemente arrastro y ahí estaría la solución. Pasemos al siguiente ejemplo.
En la siguiente tabla, acá me comí la M, reemplazar los dos últimos dígitos del celular por el número 50. Entonces miren que tenemos estos números y vamos a cambiar los dos últimos por el 50, o sea que este 25, 50, 45, 50, 21, 50, 42, 50 y 51, 50. Entonces traten de hacerla ahí en unos 2 minuticos antes de que la desarrollemos acá. Vamos a reemplazar los dos últimos caracteres por el número 50. Entonces tratemos de resolverla. Entonces, texto original, el número anterior. ¿Cuál sería el NUN inicial? ¿Cuál sería el NUN inicial? NUN inicial, recuerden que es la posición donde la función se debe ubicar para empezar desde ahí a reemplazar. 9. Correcto, 9, muy bien. Número de caracteres. 2. Correcto, muy bien. ¿Y el texto nuevo? 50 en este caso, que es el que vamos a cambiar. Muy bien, esa sería mi función. Entonces, texto original, el número del número del celular, pues viejito. ¿Por qué el NUN inicial 9? Porque como tengo que cambiar los dos últimos, entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El noveno y el décimo son los dos últimos dígitos. Entonces ahí viene una pregunta. Entonces las cadenas tienen que tener la misma longitud, claro, porque si yo tengo datos con longitudes diferentes, entonces me va a mochar en una el noveno, cuando de pronto ese era el que no era el que no quería cambiar, por ejemplo. Acá como los números de celular siempre tienen 10 dígitos, voy a cambiar los dos últimos. Entonces, ¿dónde se debe ubicar la función? A partir del noveno dígito. Noveno dígito. Ahora, ¿cuántos caracteres? 2, porque voy a cambiar nomás el noveno y el décimo. 2. Ya se le quedó aquí. Listo. Y el texto nuevo, el 50, porque pues es el que queremos reemplazar. Le doy Enter y ahí está. Ahí reemplacé. Dudas, inquietudes, preguntas. Bien puedan. Bien, perfecto. Entonces vamos a seguir con el otro ejercicio que se llama espacios. Entonces yo creo que la última vez que hablamos de la función igual, miren, por ejemplo, esta base de datos está horrendamente organizada. Pues eso no está ni organizado. Eso está muy desorganizado. Entonces, a veces sucede eso, que recibimos bases de datos muy mal digitadas. Empezando
en que pues ahí están hablando de nombres y hay unos que están digitados en minúscula, otros en mayúscula sostenida, otros pues como debe ser. Hay unos que tienen espacios al inicio, hay otros que tienen doble o triple espacio entre palabra y palabra. Muy seguramente habrán algunos que tienen espacios al final. Miren, por ejemplo acá, lo que pasa es que si yo le hago un recorrido a esto, pues yo no voy a ver los espacios finales. Y recuerden que yo les dije en esa última sesión que eso es muy delicado, y más cuando vamos a tabular información o vamos a hacer un análisis de datos en Excel. Él nos cobra carísimo esos espacios que dejemos de más. Por eso se conoce como vicios de digitación. Cuando yo termino de digitar y debo presionar la barra espaciadora. No, eso no se debe hacer, porque ese espacio que yo dejo al final es un carácter para Excel. Entonces, cuando yo tabulo, él me castiga. O cuando yo voy a comparar, él me castiga. Porque una cosa es este Rodrigo Martínez Jaramillo con un espacio al final, a otro que haya un Rodríguez Martínez Jaramillo sin ese espacio al final. Para Excel son dos personas totalmente diferentes. Y como el ojo no es biónico, no va a haber ese espacio al final. Entonces es supremamente castigador. Entonces vamos a depurar esta base de datos. Lo que es ortografía, ahí sí no hay nada que hacer. Si alguien digita con ortografía incorrecta, mala ortografía más bien, ahí sí ya no hay nada que hacer. Pero esos espacios, las mayúsculas, las minúsculas, eso sí lo podemos corregir y eso es lo que vamos a hacer con este ejercicio. Entonces, Excel tiene unas funcioncitas muy interesantes, las cuales son funcionales en Excel. Recuerden que si ustedes están trabajando en Word y por eso no pueden comparar, si usted está trabajando en Word, un ejemplo, y usted dejó esto así, fácilmente usted puede seleccionar los datos, del texto, en la cinta inicio, y se viene esta herramienta que se llama cambiar entre mayúsculas y minúsculas. Y yo le digo, colóqueme en mayúscula, y ya. Colóqueme en tipo oración, ya. Colóqueme cada palabra en mayúscula, ya. En Word. En Excel yo no lo puedo hacer así. Ay, es que en Word es más fácil. Claro, es que Word tiene que ser más sencillo porque Word es un procesador de texto. Excel no lo es. Excel es una hoja de cálculo. Entonces en Excel hay que hacer un procedimiento diferente. Entonces ya sabemos, Word es Word, Excel es Excel. No podemos compararlos. En Excel yo no puedo hacer eso. Yo no puedo llegar y seleccionar y buscar la herramienta de cambiar entre mayúsculas y minúsculas. Todavía no existe. De pronto en el futuro la implemente. Pero por ahora toca que hacerlo a través de funciones. Más adelante en esta guía vamos a ver un complemento que nos hace esa conversión de una. Miren, nos puede convertir así como en Word, pero más adelante lo vemos. Por ahora vamos a aprender que cuando yo tengo cadenas de texto que necesito llevar a mayúsculas, a minúsculas, a nombres propios, debo utilizar funciones. Entonces, si yo quisiera depurar esta base de datos, por lo menos para organizarla un poquitico, yo puedo hacer uso de unas funciones que son mayús, minus, non propio y la función espacios. Todas son funciones de texto. Todas son funciones de texto. Mayús, minus, non propio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo necesito convertir una cadena de texto a mayúscula, pues yo no lo puedo hacer acá. Yo tengo que hacerlo en otro lado. Yo no puedo llegar ahí y mayús, me dijo que con mayús yo convertía. Ya borró el texto. Ya lo borró, ya no hay nada que hacer. Yo tengo que ir a hacer en otro lado esa conversión.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero convertir esta cadena en mayúscula, entonces llamo la función mayús. ¿Qué hace mayús? Convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Entonces, cargo mayús y le digo, ella me pide solamente texto. ¿Qué texto quiero convertir? Ah, yo quiero convertir esta celda. Enter, y ahí la convertí. Simplemente arrastro y todas esas cadenas que estaban en minúsculas combinadas, por lo menos ya las convertí en mayúscula. Entonces mire que ya por lo menos hice una primera acción. Así es que se hace las depuraciones de bases de datos. Ahí les dejo un minutico para que se pongan al día y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Daniel levantó la mano, bien pueda. Ah, bueno. Entonces ahí utilizamos la función mayús. Y fui y le seleccioné la cadena que necesitaba convertir. Y recuerden que lo debo hacer afuera. No lo puedo hacer en la misma celda donde está el texto. Lo tengo que hacer en una celda independiente. Muy bien. Ahora pasemos a la función minus. Ya saben, me va a convertir una cadena de caracteres en minúscula. Minus. Convierte todas las letras de una cadena de texto en minúscula. Digamos que voy a convertir esto. Cierro, enter, y todas esas cadenas me quedan en minúscula. Toda la cadena me queda en minúscula. Tenemos una función que se llama non-propio. Non-propio. ¿Qué hace non-propio? Convierte una cadena de texto en mayúscula o en minúsculas, según corresponda. La primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás letras en minúscula. Entonces, non-propio es muy útil en este caso, cuando tengo bases de datos de nombres propios. Entonces voy y le selecciono la cadena que necesito convertir. Ahí está. Enter. Y lo que hace es que me coloca todas las letras iniciales de cada palabra en mayúscula. Eso hace non-propio. Entonces miren que ya, por ejemplo, para una base de datos es mucho más elegante, más organizadito. Que haya errores de ortografía, yo ya les dije, eso ya uno no puede hacer ahí nada. Le toca empezar a corregir uno a uno. Non propio. Y por último tenemos la función espacios. Vamos a ver para qué sirve espacios. Quita todos los espacios del texto, ojo, excepto los espacios individuales entre palabras. El hecho de que ella diga que quita los espacios individuales entre palabras no significa que esta cadena que yo tengo me va a quitar estos espacios, no. Él lo que va a hacer es que si encuentra un doble espacio, un triple espacio, un espacio al inicio innecesario, un espacio al final innecesario, él me lo va a quitar, me lo va a depurar. ¿Qué me pide la cadena que necesito depurar? Entonces, digamos, en este caso, vengo y selecciono acá, cierro el paréntesis, enter, y si yo arrastro, miren cómo se va a ver de diferente.
Miren, por ejemplo, Sebastián tenía un espacio al inicio, ya lo quitó. Mire, ya todo quedó. Ah, pero se sigue viendo feo. Ya vamos a mirar cómo lo organizamos. Pero, por ejemplo, esta Erika, que creo que acá entre Chávez y Erika había como doble espacio, ya solamente dejó uno. Este de Galindo Liliana, que tenía como 3 espacios acá, ya dejó solamente uno. Entonces, conserva un solo espacio, que esa es la forma correcta en que uno debe digitar, con un solo espacio, una sola presión de barra espaciadora, no más. No 2 ni 3, es que yo veo que quedan son muy pegados, no. Esa no es la forma correcta. Entonces, espacios me sirve para eso, para depurar esas bases de datos que nosotros tenemos y que fueron de pronto o mal digitadas, o bueno, muchas cosas se pueden llegar a generar. Entonces, para eso nos sirve. Ahora, si yo ya tengo con espacios que me depuró la base de datos, yo la puedo combinar con alguna de estas, con non propio, con minus, con majus. Entonces yo, por ejemplo, al inicio, después del igual, podría decirle non propio. Cuidado, cargo la función non propio, abro paréntesis. Cargo la función espacios, le digo que me aplique las dos al mismo tiempo, que me convierta las cadenas inicialmente con letras mayúsculas, que me depure la base de datos quitándome espacios excesivos y obviamente cierro el último paréntesis que sería el de non propio. Aquí yo no puedo hacer esto. A veces esos son los errores que ustedes cometen. Y es que como colocan dos funciones, entonces le colocan el igual a cada una. No, usted llama el igual al inicio y listo, no más. Ya no lo, a no ser que el igual me esté sirviendo, por ejemplo, en el caso cuando veamos funciones lógicas para comparar, de resto nada. Combino, le doy enter y miren lo diferente y lo bonito. Miren cómo quedó depuradita esa base de datos. Ah, es que yo no la quiero con non propio, la quiero con mayúscula. Ah, bueno, entonces cambie por mayús. Y ahí depuró esa base de datos. Miren la diferencia de una base de datos como estaba a como quedó. Preguntas hasta ahí, dudas. ¿Cómo van? Bien, profe, muchas gracias. Hasta ahorita todo bien. Perfecto. Bien enredado esa vaina, ¿no? Está fácil, ¿cierto? Sí, estas funciones sencillas, profe. ¿Ya las conocían? No todas. La mayúscula, la minúscula, la de espacios, no la había manejado. Muy Y mire, interesante porque esas la bases de datos se estructura. equivocan muchas veces. Correcto. Ahora, yo, por ejemplo, ya lo saqué aparte. Y digamos que así es como lo... Ah, bueno, a veces me preguntan, bueno, mire, ¿qué pasa si yo empiezo primero con espacios? No hay ningún problema. Ahí no hay relevancia, pues, de que tiene que ir primero uno y luego la otra. No. Ahí, en ese caso, no hay problema. Puede ir primero espacios y luego majus o non propio o minus y no habría problema. De igual forma me va a funcionar, vean. Entonces, digamos que yo ya tengo esto. ¿Cuál es el error? Copian. Como ya les quedó este bonito, y vienen y montan en la base de datos, pegan. El mismo le genera error de referencia. Mucho cuidado con eso. ¿Y por qué se genera ese error de referencia? Porque están eliminando los valores que yo estoy utilizando en esta función. Mire que él está utilizando la celda B2. Entonces, al copiar esto y al reemplazarlos aquí, estoy eliminando esos valores de esas celdas con las cuales la función estaba trabajando.
Eso es un error muy común. Entonces, ¿qué hago? Copio y por eso vimos pegado especial. Entonces vengo acá y le digo pegado especial de valores. Entonces, mire que ahí sí me devuelve los valores organizaditos. Y ya por lo menos depuré esa base de datos. Ya por lo menos la depuré. Ahí está. Vamos a seguir con el archivo funciones de texto 2. Funciones de texto 2. Entonces, en este archivo vamos a ver 4 funciones. La función concatenar, la función izquierda, la función derecha, la función extrae o meta. También hacen parte de las funciones de texto. Mire que ya llevamos igual, reemplazar, mayús, minus, non propio, espacios, concatenar, izquierda, derecha, extraime. Ahí ya llevamos 10 funciones de texto. 10 funciones de texto. Que todas las utilicemos, muy seguramente no, algunas, pero ya conocen, ya saben que existen y que pueden ser en algún momento importantes para darle solución a algo en una base de datos. Y más cuando se tienen que depurar o algo. Entonces vamos a realizar los 2 primeros ejercicios, el resto ya le queda para que usted lo cacharree. Entonces dice el primero, el número del motor se genera con los 3 primeros caracteres de la placa. O sea que aquí en este número de motor necesito los 3 primeros de aquí de la placa, WSB. Y los 2 últimos caracteres del modelo. Y necesito los 2 últimos caracteres del modelo, o sea, el 85. O sea que este número de motor va a quedar WSB, los 3 primeros de la placa y los 2 últimos del modelo, 85. Luego va a quedar BZI 02 y así sucesivamente. Eso es lo que necesito sacar. ¿Cómo estamos necesitando unir un pedazo de por acá y un pedazo de por acá? Ahí es donde vamos a utilizar la primera función de texto que se llama concatenar. Y concatenar se utiliza para eso, para juntar, para unir cadenas de texto que están en lugares diferentes. Entonces yo vengo acá y llamo la función concatenar. Lo que dice, une varios elementos de texto en uno solo. ¿Qué me pide? Las cadenas que yo voy a unir. Por eso es que a partir del texto 2 me las coloca entre corchetes, porque pueden ser opcionales, así como puedo necesitar 2, puedo necesitar 5, 10 cadenas de texto. Entonces, en este caso, texto 1, la placa. Necesito juntarlo con el modelo. Entonces, punto y coma y el texto 2. Y si necesitara otro punto y coma y el texto 3. Wow. Como solamente necesito esos 2, le cierro el paréntesis, estoy concatenando, estoy juntando. Y si le doy enter, mire lo que va a suceder. Que me juntó toda la placa y todo el modelo. Lo cual no me sirve porque es que me pidieron que solamente los 3 del motor de la placa y los 2 últimos del modelo. Entonces yo ya sé que algo le hace falta a eso. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, señor. Bien todo.
Todo bien. Bueno, muy bien. Entonces, como no me sirvió concatenar solito, porque ya nos dimos cuenta que no me soluciona mi inconveniente, entonces lo vamos a combinar con la función izquierda. Entonces, ¿qué le digo? Concatenar y llamo la función izquierda. Mire lo que hace izquierda. Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Necesito izquierda porque como me pidieron los 3 iniciales, necesito los del principio de una cadena. Entonces llamo la función izquierda. ¿Qué me pide izquierda? El texto que necesito, sacarle la información inicial y cuántos caracteres. Entonces, en este caso, el texto sería la placa y el número de caracteres, ¿cuánto sería? Profe. 3, muy bien, 3. Cierro el paréntesis, los mata los paréntesis de las funciones. Ojo, y mire que concatenar inició con su paréntesis. Todavía me falta, necesito concatenar el texto 2. Entonces, punto y coma. Y mire que ya se me activó el texto 2. Entonces, así como izquierda me lo utilicé para el principio, entonces yo ya sé que voy a utilizar derecha para el final. Devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. ¿Cuál es el modelo? ¿Y cuántos? Los dos últimos. Y cierro el paréntesis de derecha. No necesito concatenar nada más. Entonces cierro el paréntesis de concatenar. Y esa sería mi función para traer los 3 primeros de la placa y los 2 últimos del modelo. Mírenlo a ver. Le doy un enter y ahí está. Y simplemente arrastro. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud ahí? Bien, listo. Ahora vamos a sacar el número del chasis. Ya el chasis me lo cambiaron. ¿Qué me dijeron? El número del chasis se genera con el segundo y el tercer carácter de la placa. Mire que ya no me pidieron ni iniciales ni finales, me pidieron valores intermedios. Y el tercer y cuarto carácter de la marca. Entonces el número del chasis es el segundo y el tercero de la placa. Entonces si yo voy y cuento aquí, el segundo sería el S y el tercero sería el B. Entonces este sería SB. Y el tercero y cuarto de la marca. La M sería el 1, la A sería el 2, la Z sería el 3 y la D en este caso sería el cuarto carácter. Entonces, para mí ese número de chasis sería S inicial.
segundo y tercero de la placa, entonces ZI, y el tercero y cuarto de la marca. En este caso, el tercero la Z y la U. SISU. Mírenlo ahí. Así sería como tendría que sacar. Entonces mire que ya son valores intermedios. Ya ni del principio ni del final. Entonces ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar la función concatenar. Necesito de igual forma concatenar. Necesito concatenar un pedazo de acá con otro pedazo de acá. Y para ello vamos a utilizar la función extrae. ¿Por qué les coloqué entre paréntesis met? Porque hay una versión de Excel que cuando usted llama extrae no le aparece en el asistente. Entonces usted ya sabe que esa función también se llama met. Pero met solita, ojo, porque usted, ay, mira, mediana, no. Eso es otra cosa. Met solita. Entonces, ay, mire, ¿cómo me doy cuenta? Pues usted intenta con extrae, que es lo normal. Si no le aparece extrae, pues ya sabe que es met. Entonces va a ir a lo que dice extrae. Devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dado una posición inicial, dado una posición y longitud iniciales. Les voy a traer extrae. Extrae, mire que a diferencia de izquierda y derecha, le pide 3 argumentos. El texto, la posición inicial y el número de caracteres. Pide 3 argumentos, obligatorio los 3. Es muy parecida a reemplazar. Texto, entonces en este caso la placa. Posición inicial, el lugar donde la función se debe ubicar para poder desde esa posición extraer los caracteres. En este caso, con lo de la placa, ¿en qué posición debería ubicarse? La 2. En el segundo. Correcto, muy bien. En el 2, muy bien. Me pidieron el segundo y tercero. ¿Dónde se tiene que ubicar? En el 2. Correcto, muy bien. ¿Y cuántos caracteres a partir de la posición 2? 2 también, ¿no? Es el 3 y el 4, el 4 y el 2 y el 3. El 2 y el 3, muy bien. 1 y 2, solamente entonces número de caracteres 2, muy bien. Si a mí me hubieran dicho la sexta, séptima y octava posición, ¿cuál sería la posición inicial? 6, ¿no? 6, muy bien. ¿Y cuántos caracteres? 3. Correcto. Se debe ubicar en la posición 6 y a partir de la sexta va a sacar el sexto, el séptimo y el octavo, o sea que sería 6, 3. Muy bien. Ahora necesito también concatenarlo con la marca. Y la marca, recuerden que es el tercero y cuarto. Entonces tengo que volver a llamar a extrae. Ay, es que eso se puede. Pues claro, las veces que lo necesite. Puedo meter ahí también una izquierda, un derecho, otra izquierda, lo que necesite. Texto. Entonces la marca. ¿Cuál sería en este caso la posición de la marca? Recuerden que para ese necesitamos el tercero y cuarto carácter. Entonces, ¿cuál sería la posición inicial? El número 3. Correcto, debe ubicarse en la posición 3. ¿Y cuántos caracteres incluyendo la 3? 2. Muy bien. El tercero y el cuarto. Cierro el paréntesis de extrae y cierro el paréntesis de concatenar. Esa sería mi función para extraer el segundo y tercero de la placa y el tercero y cuarto de la marca. Arrastro. Y ahí los tenemos. Ay, porque aquí le dio 3, porque como es una marca BMW, él no tiene 4. Entonces solamente me extrajo el tercero. El cuarto me lo va a generar como un espacio, porque él tomaría como un espacio de carácter. Pero en este caso no lo vería porque lo tengo con función. Ella si necesito limpiarlo, pues me tocaría emplear espacio y bueno, y todo el cuento. Pero ahí miren el resultado. Ahí está.
Entonces ya ustedes cacharrean el 3, 4, 5 y 6. La idea es que traten de cacharrear. Ahí está. ¿Dudas, inquietudes? Bien, todo perfecto. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a continuar el siguiente tema, muy interesante también, que es la herramienta texto en columnas. Para eso vamos a utilizar el primer archivo que se llama texto en columnas. Entonces voy a abrir texto en columnas 1. Ese es el primer archivo que vamos a trabajar. Texto en columnas. Van abriéndolo y vamos a ubicarnos en la primera hojita de cálculo que se llama texto en columnas 1. Bien, ¿puede alguien alguna pregunta? Que lo escuché que levantaron como una manito. Ah, bueno, Geraldine Ortega. Si necesito el tercer y el quinto carácter, muy buena pregunta. Ustedes se dieron cuenta que con extrae, digamos que era como consecutivo. O sea, consecutivo en el sentido de que si yo le decía que era desde el sexto, entonces sexto, séptimo, octavo. Pero mire que no podía hacer ese salto del sexto y luego el octavo, noveno y luego el onceavo. No. Entonces, ¿qué tendrías que utilizar? Un extrae para que te saque el tercero nomás. Un extrae. Y otro extrae para que te saque el quinto. Tocaría de esa manera. Tocaría utilizar dos extrae que van a ir a la misma cadena. Van a traer el tercero, entonces posición inicial 3, número de caracteres 1. Y luego otro extrae que va a ir a esa misma cadena, posición inicial 5 y cuántos caracteres 1, porque solamente va a arrastrar el quinto y en el anterior pues el tercero. Entonces tocaría utilizar dos extraes. Muy buena pregunta, muy bien, Geraldine. No sé si sea claro, ¿sí? Sí, señor, gracias. Perfecto, muy bien. Esa sería la forma que tocaría utilizar. Ahora, entonces, hemos abierto texto en columnas. Entonces sucede y acontece que en muchas ocasiones, cuando exportamos información de un software, cualquiera, de nómina, de gestión, un ERP, bueno, lo que sea, a veces nos exporta la información toda pegada. Mire, acá nos exportó la cédula, los nombres y los apellidos en un solo valor de celda. Entonces a mí me ha tocado ver tristemente, lloro en ese instante, cuando veo que empiezan a digitar, porque de pronto el jefe le pidió ese listado en un cuadrito aparte, el documento, los nombres, el primer apellido y el segundo apellido. Entonces uno ve que empiezan ahí con la digitación, ¿no? Para eso hay una herramienta que se llama texto en columna. Entonces la regla de oro, creo que con usted ya la habíamos hablado, debo seleccionar. Debo seleccionar la cadena que necesito dividir. En este caso, mire que seleccioné la columna o selecciono solamente los datos. Ustedes ya verán. Selecciono y voy a la cinta datos y vengo y busco este grupo de herramientas de datos. Y acá está la herramienta texto en columnas.
¿qué hago? Le doy clic a la herramienta, se abre este asistente y lo primero que me pregunta es la información cómo está. Si delimitada o si de ancho fijo. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Delimitado es cuando, de ancho fijo es cuando mi longitud de cada una de las cadenas que necesito dividir es igualita. Es exactamente la misma. Ahí puedo utilizar de ancho fijo. Cuando las cadenas son exactamente las mismas. Ahí utilizo de ancho fijo. En este caso, ¿ustedes qué creen? ¿Que la longitud entre las cadenas son iguales? No, señor, porque hay unos nombres más largos, apellidos más cortos. Correcto, de una. Yo podría dividir los dos primeros. Mire que los dos números de documento son igualitos en longitud, pero de ahí para abajo ya no son iguales. Entonces, si yo cortar acá, me va a quedar este documento con la O del nombre de este personaje, de Samuel, me van a quedar con letras, entonces los cortes no son precisos. No voy a hacer un buen proceso. Eso es lo que me sucedería. Ahora, entonces me paso a delimitado. Delimitado es cuando existe en las cadenas un elemento divisor. En este caso ese es el que necesito, delimitado. Le digo siguiente y él me pregunta cuál es ese elemento que separa un texto de otro. ¿Cuál creen ustedes que es? Los Espacio. Correcto, los espacios en este caso. Entonces le quito lo que no necesito y le digo espacio y miren cómo automáticamente me lo dividió de una. ¿Cómo me lo dividió de una? Le doy siguiente y ahora lo que me pregunta es si yo quiero darle alguna configuración de una vez a cada columna. Yo generalmente lo dejo así y luego lo organizo. Pero si le digo para dónde se va, mire que ahí me está mostrando a uno, o sea que lo va a dividir desde ahí. ¿Qué deben tener presente? Que si yo lo voy a dejar aquí, en esta misma celda, pues en este caso me lo va a dividir en 1, 2, 3, 4 pedazos. Entonces, de aquí hacia la derecha no debe haber nada, porque si no me lo va a borrar. Mucho cuidado. De ahí hacia la derecha debe estar libre. Pero en este caso, yo ya tengo preparada una tabla. Yo quiero que quede dividida ahí. Entonces, en destino, borro el destino y le digo, yo quiero que a partir de acá, usted me haga la división. Entonces, mire que le di clic y él lo que hizo fue que me seleccionó la celda donde pienso dividir. Y ahí, ¿qué hago? Finalizo, finalizar. Entonces él me pregunta, él me dice, venga, ¿usted está seguro que ahí no hay datos? ¿Por qué me preguntó? Porque como yo le di formato a esas celdas, entonces Excel es responsable y me dice, venga, me está advirtiendo. Venga, ¿usted está seguro que ahí no hay datos? No, no hay, tranquilo, hágale. Ahí me los dividió. Le evité una digitada ahí enorme, ¿no? ¿Ya habían utilizado la herramienta? Sí, pero no sabía que se podía, en este caso porque a veces mandan unos archivos delimitados por comas y un computador las divide de una vez y otros no, por algo de la configuración que usted nos explicó el otro día de región, pero no sabía que usted, o sea, yo creí que él solo me la dividía allí mismo, no sabía que podía colocarla donde yo quisiera. Correcto, se puede hacer, Daniel. Muy bien.
Ya vamos a hacer también esos ejemplos. Muy bien. Ahora pasémonos a texto en columna 2. Acá mire que es la misma información, pero mire que el delimitador ya no es el espacio, sino que ¿Pesos? el signo pesos, correcto. Entonces hago el mismo proceso, selecciono datos, texto en columnas. Ya sabemos que no me sirve de ancho fijo porque los valores de las longitudes no son iguales. Nomás acá me puedo dar cuenta, miren. Unos terminan más largos que otros. Es delimitado. Siguiente. Y acá, entonces ya no le digo que es el espacio, mire que no me sirvió, sino que le digo otro y coloco el signo que me lo está delimitando. En este caso, el signo pesos. Y automáticamente ya me los dividió, vea. Vuelve y juega. Siguiente, si quiero dividirlo ahí, no. Yo tengo una tablita, entonces le voy a decir que me lo divida a partir de esta. Finalizar, vuelve y me pregunta si estoy seguro y ahí me los dividió. Ahora vamos a pasar a la tercera hojita que se llama organizar datos, porque es que se nos pueden dar diferentes escenarios. Miren, por ejemplo, este. Mire que me pasaron una lista de personas donde vienen los apellidos, el nombre, algunos vienen como con la entidad, eso es lo de menos. Y digamos que a usted le pasaron este listado y por allá el jefe le dijo, vea, yo necesito, hermano, eso a mí no me sirve así. Yo necesito que eso quede en una tablita que diga nombres y apellidos. No más. Los nombres en una columna y los apellidos en otra. Y eso tiene un viajado, porque eso creo que es de 138, imagínense. Entonces usted no puede decir, ay, voy a digitarlos. Tiene que ser muy rápido o pagarle a alguien. Y pues la idea no es esa. La idea es utilizar las herramientas que tenemos ahí. Entonces lo primero que debemos hacer, ojo, aquí hay un proceso manual y también con herramienta. Ojo, acá se van a presentar los dos casos. Por eso me gusta este ejemplo. Porque uno siempre colocan como el sencillo, pero la vida real es otra. Entonces, acá, y también hay que tener la malicia indígena, porque acá al dividir nos vamos a dar cuenta de algunas situaciones. Entonces, yo siempre que les recomiendo, háganle un barrido a esa base de datos como para identificar que de pronto no haya alguno que tenga algo característico. Y algo característico es, aquí no lo hay, pero lo voy a colocar. Un ejemplo. Alguien que solamente tenga un apellido, pues yo no lo tengo, pero vamos a hacer el ejemplo. Y el nombre. Entonces yo sé que ahí me va a suceder algo. Pero por eso es necesario hacerle un recorrido a la base de datos. Otra situación, creo que por acá hay una persona que tiene 3 nombres o nombres compuestos. Por ejemplo, como en el caso de don Fabio de Jesús. Acá nos vamos a dar cuenta que también nos va a suceder algo con él. O el que tenga 3 o 4 nombres, porque los hay. Entonces hay que tener pendiente eso porque a ellos hay que hacerles un proceso manual. Entonces, simplemente lo primero que necesito es dividir todo esto. Entonces selecciono datos y voy a texto en columnas. Y le digo delimitado, aquí no hay anchos fijos. Ahorita hacemos un ejemplo de ancho fijo. Acá no hay anchos fijos, acá hay delimitados. Siguiente, acá es por espacio. Entonces mire ya en lo que me lo dividió. 1, 2, 3, 4, 5 columnas. 5. Pero no importa. Siguiente, acá yo ya no le puedo decir que me los organice aquí porque no me los va a organizar de una nombres y apellidos. Voy a dejar que me los divida desde acá, desde B1. O sea que aquí va a quedar 1, 2, 3, 4, 5 columnas ocupadas.
van a venir hasta la columna F. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. O sea que a partir de B, acá va a quedar un pedazo, acá va a quedar otro pedazo, acá otro y acá otro. Por eso hay que tener en cuenta que no debe haber nada ahí, porque si no me lo va a reemplazar. Ahí le voy a dar finalizar y ahí me reemplazó de una, miren. Ahí me dividió. Listo. Ahí está. ¿Hasta ahí todo bien? ¿O hay alguna duda? Listo, muy bien. Entonces sigamos. Entonces, viene la malicia indígena. Nosotros vimos que ese listado que nos dieron estaba organizado por apellidos y nombres. ¿Eso qué quiere decir? Que entre la columna B y la columna C quedaron los apellidos. Y a partir de la columna D hasta la F quedaron los nombres. Pero es que Carter no es nombre, entonces borrémoslo. Pero mire, por ejemplo, a Fabio de Jesús, mire que quedó hasta la columna F. Y quién sabe de allá para abajo, quién más. Ahora, también nos vamos a dar cuenta que este fulano, el nombre no le quedó en la tercera columna. Pareciera como si el nombre estuviera en la segunda columna, que sería como el segundo apellido. Entonces hay que tener cuidado con este. Miren que, pero es muy sencillito. Listo. ¿Qué me queda? Concatenar. Voy a concatenar los nombres acá y los apellidos acá. Miren lo fácil que es. Entonces voy a correr un poquitico esto para acá, por aquí, y vamos a concatenar. Entonces voy a empezar con los nombres. Entonces yo ya sé que los nombres van a empezar desde aquí y pueden ir posiblemente hasta la columna F. Ah, pero es que Daniela no me importa, porque es que yo necesito de ahí para abajo arrastrar y que él me concatene todo. Yo no me voy a poner a hacer una función para una, para la otra, no, yo hago una función que me concatene todo. Entonces me vengo para acá para nombres y llamo a concatenar. Ahorita lo vamos a hacer con otro operador de concatenación. Entonces él me dice que va a concatenar el texto 1, este posible nombre. ¿Con quién? Con este nombre de acá. Pero es que no importa, porque es que yo voy a arrastrar la función y él me tiene que concatenar de ahí para abajo los que tengan nombre, doble nombre, triple nombre, nombre compuesto. Entonces de una vez hago la función y probablemente con este tercero de acá. Ahí es donde voy a encontrar los nombres. Y cierro el paréntesis. Cuando le dé enter, ahí me trajo a Daniela, voy a arrastrar algunos y muy bien, me juntó los nombres, pero me los dejó muy bien junticos, me los pegó. Y pues tampoco voy a entregar eso así. Ah, es que como yo concatené eso, le quedó así pegado. No, eso hay que organizarlo. Entonces, ¿ustedes qué creen que tenemos que hacer? Pues si de pronto cuando usted hace la función, porque esa función no la conocía, de pronto en vez de E2, colocar un espacio, punto y coma, y ahora sí, E2, punto y coma, espacio, punto y coma, F2. Muy bien, acá después de 2, espacio. Sí, señor, pero no sé si él lo reconozca así. Muy bien, no lo va a reconocer, miren. Eso es lo que uno pensaría, muy bien. Uno pensaría que es darle el espacio, pero cuando yo vengo y arrastro, él no lo reconoce, miren. Entonces, ahí es donde les hablaba de las malicias y el cuento de la calle. Yo le tengo que concatenar a la función espacios. ¿Y cómo se concatena un espacio? Entonces, concateno el primer nombre, punto y coma, ojo,
comillas dobles y meto el espacio. Ahí sí coloco la barra espaciadora y cierro las comillas. Mire que tengo que concatenar un espacio. Y para concatenar un espacio lo hago de esa manera. Punto y coma. Y concateno el otro nombre. Le concateno el otro texto. Punto y coma. Comillas dobles, espacio, comillas dobles. Y le concateno el otro posible nombre. Esa es la forma correcta de concatenar espacios entre una cadena y otra. Ah, es que yo no quiero un espacio, yo quiero un guión. Entonces usted lo coloca entre las comillas, el guión, pero pues eso va a quedar muy feo, ¿cierto? Para un listado con guiones, eso no queda bien. Vean cómo quedaría Daniela, mire cómo quedaría Diana María. No, en vez de guioncitos, el espacio. Muy bien, Daniel, gracias. Punto y coma, porque recuerden que las comillas dobles y el espacio adentro y cerrar comillas, eso hace parte de un texto. Por eso mire que aquí ya vamos en el texto 5. De 2, texto 1. Este espacio sería texto 2. E2, texto 3. Este espacio, texto 4. Y este de acá, texto 5. Toca de esa manera. Enter. Y aquí se arrastró hacia abajo. Y miren qué belleza. Miren ya cómo quedó Fabio Jesús. ¿Y ahora qué hago con los apellidos? Como ya no lo vamos a hacer con la función concatenar, pero sería igual. Quiero mostrarles otro operador. Sería lo mismo. Yo sé que el apellido empieza acá, le concateno el espacio, pero lo vamos a hacer con otra forma de concatenación. Si usted quiere hacerlo con función, ya sabe que la función es concatenar. Por ejemplo, yo no utilizo concatenar, yo utilizo el siguiente operador. Entonces, miren la diferencia. Igual, ya no llamo la función porque no la voy a utilizar. Entonces le digo, necesito que me concatene este primer apellido. Y el signo que se utiliza para concatenar es el ampersand. Entonces mire que ya no coloco punto y coma, sino el ampersand. Le concateno el espacio. Lo concateno otra vez. A veces se les olvida. No, cada elemento que yo vaya a concatenar, tengo que llamar el ampersand. Y le digo, concaténemelo con este que sería el segundo apellido, ya. Si necesitara concatenar más, ampersand, y le voy agregando lo que necesite. Enter. Y solucioné mi problema, mire. ¿Cuánto se demora? Acá nos demoramos 20 minutos porque estábamos explicando. Pero créanme que usted le coge en práctica, lo hacen en 5 minutos. Resolvieron 138 nombres en 5 minuticos. Y no les tocó digitar. Y ustedes ya obviamente pues acá organizan la tablita. Obviamente como esto fue a partir de función, ¿yo qué haría? Yo copiaría esto, lo copio y lo pego por acá como valores. ¿Para qué? Para ya poder borrar todo eso, porque usted no va a dejar eso tan feo. Y aquí ya lo organizaría bien bonito. Eso es lo que haría. Pero miren lo sencillo, con la función concatenar y con el ampersand también para concatenar, que se puede utilizar ambos, cualquiera de los dos. ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Eumir, pero todavía falta el último, el que tiene solamente un apellido. Ah, bueno, muy bien. Entonces, si yo sigo arrastrando acá, porque voy hasta el final, mire lo que pasaría con Eumir. Me va a quedar como si no tuviera nombres y fuera pulido Eumir. Entonces, en este caso, lo borro y lo hago manual. Ah, este man es Eumir y me paso a pulido. Por eso hay que hacerle un recorrido a la base de datos. Pero mire que fue uno de 140, de 139. Eso no le va a quitar mayor tiempo. Por eso es necesario que usted le haga un barrido a su base de datos
como para que usted identifique y no le vayan a quedar mochos. ¿Sí es claro ese? Claro, porque él por ubicación no le va a dar como yo apliqué las fórmulas o las funciones. Entonces ahí me toca hacer un proceso manual. Por eso yo les decía, en este ejercicio vamos a hacer procesos manual y otro a través de herramientas y funciones y fórmulas. Ya ese sería, y mire, le quedó organizadito. Créanme que no se van a demorar más de 10 minutos. ¿Qué dudas, qué inquietudes tienen? Bien puedan. ¿Cómo la vieron? Muy bien, Liliana. Daniel decía que con ampersand no sabía, sí. Yo generalmente cuando concateno lo hago con ampersand porque me parece más rápido. No es que sea más sencillo, más rápido. El ampersand se utiliza para eso, para concatenar. ¿Listo? Muy bien. Acá voy a cerrar. Acá pues hay otro ejercicio donde está todo un texto unido. Entonces, si lo quiero separar, entonces ya la barra. Pero bueno, eso ya lo manejamos. Vamos a ir al siguiente archivo que se llama, venga, miremos texto en columnas 2, a ver qué tiene. Aquí veamos otro ejemplo. Acá lo mismo. Mire que están los nombres como para, pero es el mismo, ve. Son los mismos nombres, sino que están como organizaditos ya ahí pues en una sola columna. Entonces mire lo que vamos a hacer. Vamos a descargar este que se llama archivo plano. Archivo plano 1. Venga a ver si, esperen un momentico a ver si es ese. Esperen, ya les digo. Sí, archivo plano 1. Archivo plano 1. Ojo, miren que ese archivito tiene la extensión TXT, no es de Excel, no es un archivo de Excel. Entonces, si ustedes lo visualizan, mire que tiene el formato del bloc de notas o del WordPad, bueno, yo qué sé. Si usted lo abre, obviamente no se le va a abrir en Excel, porque como no es un archivo propio de Excel, él se va a abrir en su archivo por defecto, en su aplicación por defecto. Entonces hay veces que nosotros recibimos archivos planos, que ahorita lo estaba hablando también Daniel de eso, esos que vienen separados por coma, o esos que a veces vienen con punto y coma, bueno, lo que sea. O en este caso, este tipo de archivo, archivos planos, que lo utilizan mucho los contadores. Hay veces que nosotros necesitamos esta información en Excel. Digamos que para no complicarnos, una forma fácil es que yo llego, lo abro, copio la información, hoy abro un Excel y lo pego. Y mire cómo queda. Esa es una manera. Pero me va a quedar igual como sale del archivo plano, mírenlo. Entonces acá necesito dividir, porque pareciera que esto es como un código, el nombre y los apellidos. Entonces necesito dividirlo. Les voy a separar esto. Entonces, ¿qué hago? El mismo proceso. Selecciono la columna, voy a datos, texto en columnas. Y vengo acá al asistente. Ojo, acá sí se nos van a presentar las dos situaciones, de ancho fijo y de limitados. ¿Y por qué de ancho fijo?
Porque si ustedes se dan cuenta, mire que los códigos son todos de 4 dígitos y aposta están pegados del nombre. Entonces ahí lo primero que voy a hacer es de ancho fijo. Voy a separar el código de los nombres y en este caso sí me sirve porque los códigos son en igual longitud, tienen 4 dígitos. Le voy a decir de ancho fijo, siguiente, y mire lo diferente que es. Entonces aquí me pregunta, esta pantalla le permite establecer el ancho de los campos, o sea, los saltos de columna. Las líneas con flechas indican un salto de columna, o sea, una división. Y le dice, para crear un salto de línea, haga clic en la ubicación deseada. Mire, yo puedo crear saltos de línea. Ah, y es que creé muchos. Claro, aquí estaría partiendo esto en este pedazo, en este y en este. Para eliminar un salto de línea, haga doble clic. Doble clic y elimina el salto de línea. Y para moverlo, haga clic y arrástrelo. Yo lo puedo mover. Entonces yo necesito un saltico de línea acá, que me separe de código de los nombres. Bien pueda, Liliana. Bien puedan. ¿Ahí vamos bien o hay alguna duda? Ah, bueno, entonces escríbeme Liliana, bien pueda. Yo espero acá. Escríbeme ahí cuál es la duda. Cuando copio el texto del archivo plano y lo pego en Excel, me salen en 2 columnas. ¿Qué le queda en la segunda columna? ¿Los apellidos o qué le quedan en la segunda columna? Ah, perfecto. Mejor todavía. Si usted copió y pegó y él de una vez le dividió los apellidos, mejor. Le ahorró un paso, que ese es el que vamos a hacer ahorita. Porque aquí solamente vamos a dividir el nombre del código. Pero luego me toca, por ejemplo, si quisiera tenerlo separado, me toca dividir luego el nombre con los apellidos. Entonces me toca hacer doble proceso. Usted digamos que ya le omitió ese. Exacto. Ahí ya en ese caso, en el caso tuyo, mira que sucedió eso. ¿Qué pasó, Santiago? Ah, qué pena, fue que me devolví. Listo. Entonces, apliqué un salto de línea. Le digo siguiente, ¿dónde lo voy a dividir? Entonces, mucho cuidado. Por ejemplo, a Liliana le sucedió que los apellidos le quedaron acá. Entonces, si yo lo dejo aquí, me va a reemplazar los apellidos por los nombres. Entonces, ahí tengo que tener precaución y separarlo en otro lado. Pero aquí, como yo no tengo nada a partir de la columna B, lo voy a dejar ahí. Le doy finalizar y mire lo que sucedió. Ya me separó los códigos del nombre y el apellido. Y acá me quedaría dividir si quiero dividirlo. Si quiero dividirlo, vuelvo y selecciono. Mire que es utilizar varias veces la herramienta y acá sí sería delimitado, espacio, finalizar y mire. Ahora, ¿qué problema ven ustedes ahí? ¿Qué situación posiblemente problema? Porque puede que no sea un problema para mí lo que sucedió. ¿Qué creen ustedes ahí que lo que acabo de hacer ven ustedes como alguna situación problema? ¿Qué creen ustedes ahí? Bien pueda María, perdón, María Elizabeth. María Elizabeth, no te escucho. Yo creo que están en el orden alfabético, no está ordenado. Bueno, muy bien. Una que de pronto los datos no me quedaron en orden alfabético, pero pues eso lo podemos hacer, ya saben, con la herramienta orden personalizado. ¿Qué otra cosa? El código de 4 dígitos lo volvió 2. Correcto.
el código de 4 dígitos. Miren, recuerden que el código venía 0015, 0016. Recuerden que en Excel los ceros a la izquierda él los suprime. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que es importante que aparezca con el 00 o eso es indiferente y puede pasar? ¿Ustedes qué pensarían? María, se le activó ahí el micrófono, no sé si hablaste, no escuché. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Que son necesarios esos ceros a la izquierda? Sí, yo creo que sí. Eso depende, ¿cierto? Muy bien, Alejandra está dando una de las razones más importantes. Eso es muy importante cuando eso se va a llevar a una base de datos. Ya voy, Liliana, ya voy a volver a repetir el paso. Eso es muy importante si eso se va para una base de datos o si esa información yo la tengo que subir a un software, a un programa. Es como si usted se fuera a digitar la clave en su cajero y usted tiene 2 ceros en la clave, 0015, un ejemplo. Y usted va al cajero y usted dice, como en Excel los ceros a la izquierda no importan, pues yo voy a digitar en el cajero 15. ¿Le va a entregar dinero? No, le va a decir que le falta la clave o que clave incorrecta. ¿Por qué? Porque obligatoriamente tengo que digitar los 2 ceros y el 15. Entonces miren que eso sí tiene relevancia en ciertas situaciones. Si es para sumar, si es para... Eso no sirve para nada. Pero si es para un proceso de base de datos de gestión de información, sí es importante. Entonces, ¿cómo le coloco los ceros a la izquierda en Excel? Ya le voy a repetir ahorita a Liliana el proceso, tranquila. Lo voy a hacer de otra manera para que de pronto miren a ver si le va también mejor por ahí. ¿Cómo colocamos ceros? Si yo intento hacerlo manual, 0, 0 y enter, vuelve y me los quita. Y no puedo hacer esto. Ojo, que eso es lo que yo veo mucho. Ahí lo coloqué. ¿Ustedes creen que es verdad o es mentiras? Esas son nos, ¿no? Eso es una SOS, correcto. Entonces, si yo fuera a hacer un cálculo con eso, ¿me va a dejar? No me va a dejar porque es un texto. Ya es un dato alfanumérico, ya no me sirve. Eso no se puede hacer así. Entonces, miren lo fácil que es. Selecciono los datos a los que les voy a colocar el 0 a la izquierda. Lo selecciono. Ahí seleccioné. Sobre lo que acabo de seleccionar, le doy clic derecho y voy a la opción formato de celda. Selecciono, le doy clic derecho, formato de celda. En formato de celda, en la pestaña número le digo que voy a personalizada. Vuelvo y repito, selecciono los datos, clic derecho, formato de celda. En la pestañita número voy a la opción personalizada. Y en vez de general, cojo ese general y lo borro. Y como son 4 dígitos, entonces puedo hacer esto, 0, 0, 0, 0. Y miren cómo me colocó la muestra. Me colocó los 2 ceros iniciales y estos 2 últimos ceros me los va a reemplazar por los dígitos que están ahí. Esa es una opción. La otra opción, puedo colocarle 0, 0, hashtag, hashtag. El hashtag, hashtag va a reemplazar algún dígito cualquiera entre 0 y 9. Cualquiera de las dos opciones es válida. Eumir, ¿y qué pasa si está el 100? Pues que en este 0 me colocaría el 1 y en estos 2 numerales o hashtag o ceros me va a colocar los 2 ceritos, no hay problema. Entonces puedo dejar 0, 0, 0, 0 o 0, 0 porque necesito los 2 iniciales y hashtag, hashtag o numeral, numeral. Aceptar y ahí los tiene como dato numérico. Ahí está.
¿Cómo la vieron? Son ceros. Eso sí son ceros, porque coloqué el 0, 0 como tal. En ningún momento podemos utilizar una O mayúscula porque eso ya es un alfanumérico. Y si yo necesitara hacer cálculos, operaciones matemáticas, baila, porque me va a generar de una vez error. Entonces, por eso fue que hicimos ¿qué? Seleccionar la columna, clic derecho, formato de celda. Acá el número me fui a personalizada. Y como aparecía esa palabra general, lo que hice fue que la borré y coloqué 4 ceritos. Profe, y si hubieran más números, ejemplo, todos empieza con 0, pero al final hay 5 números, 4, Coloqué más 6. caracteres como para que me reemplace. Mira, mire cómo va quedando la muestra. Pero ¿Sí? él me lo va a organizar de acuerdo a lo que tenga en cada celda. Correcto, correcto. Él me lo Ok, organizaría. Correcto. gracias. Bueno. Listo. Ahí está. Entonces esa es la forma de colocar ceros a la izquierda. ¿Es claro o alguna duda? Ya voy a repetir otra vez el proceso de otra manera. Hoy me voy a extender un poquito porque pues yo hace 8 días estuve incapacitado jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Entonces, como yo no puedo mover mi fecha porque a ustedes ya los tenemos programados del 19 de mayo al 4 de agosto, yo no puedo decirles, bueno, no, recuperemos esta clase a la semana siguiente, porque a la semana siguiente ya hay un grupo nuevo. Entonces me voy a extender un poquitico. Yo creo que estas últimas clases, más o menos hasta las 8:20, 8:30, como para que tampoco corramos y todo. Los que necesiten de igual forma, cuando se les ofreció el curso, se les habló pues que el curso iba de 6:30 a 8:30. Lo que pasa es que yo trato de terminarlo más o menos tipo 8, como para que ya descansen, porque yo sé que vienen de una jornada larga, extensa, están en la casa, quieren ver la novela, bueno, etcétera, quieren comer, aunque uno puede estar comiendo ahí, no hay problema. Pero voy a tratar de extenderme como para abordar pues, los temas y que no se nos vaya a quedar nada pendiente. Y ofrecerles otro día en semana, pues es descuadrarlos. Además tendría que ser en la tarde o en la mañana y muy seguramente la gran mayoría no podría. Entonces, el que necesite desconectarse a las 8 no hay ningún problema. Recuerden que yo de igual forma termino la grabación, la subo y usted puede ya ver esa media horita, 20 minuticos que nos quede pendientes. No tienen ningún inconveniente. Ustedes son los que manejan sus tiempos. Listo, para aclarar eso, porque si algunos me preguntaron, mire, entonces vamos a recuperar. En estos cursos complementarios es muy difícil porque los tiempos ya están medidos en Senasofía. Uno cuando manda la programación, los programan en esa jornada, durante esas semanas, en esos horarios, y ya. Entonces yo no podría decirles, bueno, el 11 de agosto vamos a ver la clase donde yo no pude estar. No, es complejo porque el 11 de agosto ya estoy empezando con ustedes el avanzado. Ya tengo que tener curso nuevo de avanzado. Entonces es eso. Entonces voy a repetir el proceso de otra manera. Cuando de pronto ustedes copian la información del archivo plano y le pasa lo que le pasó a la compañera, hay otra manera de traer esa información directamente a Excel. ¿Y cuál es? Entonces yo tengo el archivito plano, mírenlo ahí. Entonces lo que hago es que abro un documento de Excel. Voy a abrir. Ojo pues, este es el truco. Voy a abrir. Voy y le digo examinar, porque voy a abrir el archivo. Yo sé que lo tengo en el escritorio. Y miren que si yo voy allá al escritorio, no me aparece ese archivo plano, que se llama así, archivo plano 1. Miren que yo le di abrir en Excel y no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque es un formato diferente de Excel. Es un TXT. Entonces, ¿cuál es el truco? Que en vez de que diga aquí todos los archivos de Excel, aquí donde aparece esta flechita, le digo todos los archivos. Y miren lo que ahí sí cargó. Entonces ahí sí lo selecciono y miren lo chistoso acá. O lo chistoso no, miren el diferenciador. Abrir. Ahí mismo me carga el asistente para importar esa información.
¿Sí ven? Entonces, mire que me está cargando la información del archivo plano. Entonces yo de una, ya podría aquí de una vez cortar, puedo hacerlo delimitado. Mire que yo podría empezar acá indiferente. No nos podemos complicar. Aquí como para llevar el orden, yo empezaría separando primero los códigos de los nombres, pero yo podría empezar separando los nombres de los apellidos, no hay ningún problema. Voy a hacerlo así, delimitado. Aquí me toca hacer una opción más, pero no importa, siguiente. Entonces le digo, sepáremelo lo de espacio. Entonces me va a quedar separado. Los apellidos de los nombres con el código, porque eso sí está pegado. Y acá siguiente, mire que aquí sí no me dice dónde. ¿Por qué? Porque como es un archivo que estoy abriendo desde cero, él me lo va a colocar desde A1. Entonces le doy finalizar y ahí me lo separó. Esto fue lo que le sucedió a la compañera que copió y pegó. Entonces, ojo, si yo voy a separar estos, pues me va a eliminar esto. Entonces yo lo que hago es que muevo esta columna, la muevo una posición o dos, lo que quiera, mire, la moví. ¿Para qué? Para que ahorita cuando separe esto, los nombres ya queden acá y no me vaya a borrar la información. Esa sería una. O la otra, mire, selecciono cinta datos, texto en columna, acá sí me toca de ancho fijo, siguiente, y le aplico el salto de línea aquí. Le doy clic ahí. Siguiente, yo no lo puedo separar acá en A1 porque me va a borrar los apellidos. Entonces yo le voy a decir que me lo separe de aquí en adelante. Finalizar. Y mire cómo me lo separó. Sino que miren que ahí me tocó doble trabajo, ¿sí ven? Entonces, ¿qué me tocaría? Eliminar estos datos de acá porque me quedaron repetidos, ¿sí ven? Y simplemente coger este y moverlo para acá. Estos, entonces mire que es doble trabajo, ¿sí ve? Pero tampoco pues es la cosa del otro mundo. Miren. Y mover la columna para allá. ¿Sí? Y listo. Y ya volver a colocar el formato. Entonces, para evitarme todas esas vueltas, que no es tampoco cosa difícil, lo hago por la derecha y es cuál. Primero separo los códigos. Entonces vuelvo a abrir Excel, abrir, voy a examinar, truco, voy y busco la ruta, truco, no me aparece el archivo plano, lo cambio a todos los archivos, lo selecciono, abrir. Y lo primero que tengo que hacer es separar los códigos de los nombres para no hacer todas esas vueltas tan berracas. Siguiente, le aplico el salto de línea. Y puedo finalizar ahí, no necesito darle siguiente. Ahí ya mire, ahora sí, cojo y selecciono este, datos, texto en columnas, este sí está delimitado, si necesito separarlo, si no lo dejo ahí, por espacio y finalizar de una vez. Y listo, mire. No me tocó dar tantas vueltas como en el otro. Esa sería la diferencia. No sé si a la compañerita y los demás compañeros ya es más claro, Liliana. ¿Cómo la viste? Perfecto, María Elizabeth. Liliana, ¿cómo le fue? Liliana Mercedes. Hágale, Liliana. La espero ahí unos segunditos.
Qué bueno, Liliana, excelente. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir entonces acá. Vienen lo que son las funciones de fecha y hora. Esto es muy sencillito. Entonces vamos a abrir el archivo funciones de fecha y hora. Funciones de fecha y hora. Bueno, acá lo que quiero mostrarles realmente es un elemento muy importante que ustedes deben identificar cuando trabajen con fechas en Excel. Ojo, para Excel una fecha es un dato numérico. Mucho cuidado. Nosotros, nuestros ojos, lo vemos como una fecha porque realmente se ve así. Pero Excel realmente está interpretando una fecha como un dato numérico. Si ustedes se dan cuenta aquí en la columna A, yo empecé a colocar la fecha del 1 de enero de 1900. Así fue como programaron a Excel. O sea que el número 1 empieza desde el 1 de enero de 1900. ¿Y cómo me doy cuenta de que eso es verdad? Voy a colocar acá la fecha después de la fecha de hoy, 30 de junio del 2022. Entonces, mire, voy a seleccionar toda esta columna y la voy a pasar de fecha a número. Y mire lo que hizo Excel, me convirtió esas fechas en número. O sea que el 1 de enero de 1900 es el número 1 y de ahí para arriba empieza a generarme. Hoy estamos en el día o en el número 44.742. Si yo colocara la fecha de mañana, 1 de julio del 2022, sería la 44.743. Por eso es que Excel es capaz de hacer procesos matemáticos con fechas. Si no, no sería capaz. Créanme que no se podría. Entonces, hay veces que usted llega, trabaja un archivo con fechas, lo guarda, se lo envía a un compañero o lo recibe usted desde un archivo adjunto, desde un mensaje adjunto. Y cuando usted lo abre, usted le dice, oiga, no, yo no veo fechas ahí. Sí, están en la columna A, no, yo veo los números. Ah, entonces no se estrese. Lo que pasa es que Excel identificó el formato como número, cámbielo otra vez a fecha. Entonces vengo acá y le digo fecha corta, por ejemplo, y ya vea, me lo volvió a traducir a fechas. ¿Ya? Ahora, hay unas funciones de fecha y hora que son chéveres. Por ejemplo, está la función hoy, esa la vamos a ver más adelante, combinadita. Entonces yo le doy igual hoy. Hoy, devuelve la fecha actual con formato de fecha. Hoy usted le tiene que abrir y cerrar solamente los paréntesis porque no necesita ningún parámetro. ¿Y qué hace hoy? Le devuelve la fecha actual. Miren, apenas le dé Enter, me devuelve la fecha de hoy. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes necesitan automatizar datos para trabajar con fechas actuales, utilicen hoy. Ese lo vamos a ver por allá en la función matemáticas. Entonces, usted, para que no esté cambiando, porque uno los ve que abren el archivo. Ah, mira, es que a mí me toca siempre actualizar la fecha actual. Y yo le digo, ¿cómo así? Para eso no está la función hoy. Ah, es que no sabía, no, colóquela. Entonces le evita de que usted que cada vez que abra el archivo tenga que colocar la fecha actual. No, él actualiza. ¿El que va a cargar? Va a cargar la fecha que yo tenga configurada acá en el sistema. Ahora, entonces igual ahora. Devuelve la fecha y hora actuales. Tampoco necesita parámetros. Le abro y le cierro el paréntesis. Entonces, si le doy Enter, mire que me devolvió la fecha y se supone que debe devolverme fecha y hora. Es por el formato que estoy utilizando. Si yo lo cambiara a hora, pues me devuelve la hora actual. Y si yo vengo y busco otro formato que de pronto tenga los dos, tengo acá personalizado, busco uno que tenga fecha y hora. Por ejemplo, miremos uno por acá a ver que maneje fecha y hora. Entonces le doy a aceptar, mire que me devuelve fecha y hora, sino que me la devolvió militar. ¿Sí? Para eso sirve ahora, entonces también ese es muy útil cuando necesitan llevar control, por ejemplo, de acceso.
aunque ya están los aparaticos del huellero que hace automáticamente eso. Pero lo que pasa es que el huellero internamente toma la captura de la fecha y la hora actual. Pero cuando exportan esa información, generalmente él genera un CSV o un archivito de Excel. Y ustedes necesitan allá hacer la comparativa de las horas, por ejemplo, cuando pagan extras. Entonces, para eso utilizamos esos formatos. Ahí está. También está la fecha día. Cuando usted de pronto tiene fechas y necesita solamente extraer el día, entonces utiliza la función día. Y ahí usted le dice allá, cárgueme este, y él extrae de esa fecha el día. También está la función mes, que hace exactamente lo mismo. Voy y traigo, le digo una fecha y me extrae el mes. Y para el año, la función año me extrae el mes de una fecha. Ahí está. Cuando necesito dividirlos porque necesito hacer comparativas, bueno, lo que sea. Ahí están esas funciones de fecha y hora. Entonces tenemos hoy, tenemos ahora, tenemos la función día, mes y año. Miren que era sencillito. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Alejandra dice que lo hacía a mano. ¿Qué? ¿Qué hacías a mano? Ah, lo del cambio de la fecha actual. Claro, sí, separar o separar las fechas, imagínense, no, ¿qué tal? No, ahí tienen día, mes y año, claro que sí. Eso lo utilizan mucho en recursos humanos. En recursos humanos. Hay una función muy interesante para calcular la edad. Como pues a la gran mayoría de personas no les gusta que les pregunten, usted si trabaja en recursos o en gestión humana, pues usted por lo menos tiene la fecha de nacimiento, usted la compara con la fecha actual, con la de hoy. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Miren lo fácil que es. Y es una función poco conocida. Entonces, mire, tengo hoy. Entonces, lo bueno es que él me va a actualizar. Cada vez que yo abra este archivo, si yo lo abro, por ejemplo, en un mes, pues me va a colocar la fecha de ese mes y de una vez me calculó todas las fechas de las personas que yo tenga ahí. Entonces, digamos que voy a colocar acá fechas. La mía, por ejemplo, 4 de junio del 80, 22 de abril del 86, la de mi esposa, 31 de diciembre del 75. Y mire cómo se van actualizando estas aquí, ¿sí ven? Van cargando de una. Cada vez que uno dé un enter, ellas se van actualizando allá. Y otra, 15 de septiembre del 2000. Ahí está. Y yo necesito calcular acá las edades. Las edades. Entonces, hay una función, ojo, hay una función que se llama SIFECHA. Y esa función tiene algo característico. Por eso a veces no la conocen. Mírenla acá, la función se llama SIFECHA. Esta berraca tiene algo característico. Y es que cuando usted la llama, pónganle pues cuidado. Eso es lo chistoso de la función. Y yo no sé por qué Excel no ha organizado eso, los de Microsoft. Miren, SIFECHA y no aparece en el asistente. Entonces pareciera como si fuera una función que no existe. Y mentiras que sí. Entonces yo la completo. SIFECHA. Esa función, por eso la tengo que conocer, saberla, cuáles son los argumentos, porque como en el asistente no me muestra nada, quedo paila. Entonces esa función necesita de 3 argumentos. Vamos a ver si por acá nos los muestran. La fecha 1, la fecha 2 y el tipo. Y el tipo es estos datos de acá. Si yo lo que necesito es que me devuelvan días, en meses, en años. Generalmente ese es el que uno utiliza. Esa función la utiliza mucho en financiera. Mírenlo ahí, por ejemplo, vea. ¿Sí ve? Entonces, A2 es la fecha de, en este caso, de nacimiento. Y B2 sería como la fecha posiblemente la actual. Y le colocan el argumento, si D, si M, si Y, que son estos que aparecen acá. Entonces la vamos a hacer sencillito. Entonces necesito la fecha 1, que en este caso sería como la fecha de nacimiento.
Luego necesito la fecha de hoy, la que voy a comparar. Y esta la voy a amarrar porque obviamente pues la voy a arrastrar hacia abajo. Y necesito el formato. Entonces, como necesito que me lo den años, que me diga cuántos años tiene la persona, acá decía que para años debo colocar la Y, número de años entre la fecha 1 y la fecha 2. Entonces yo llego acá y coloco, entre comillas, la Y en minúscula. Y cierro, vamos a ver cómo nos va. Ahí está, tengo 42 años, ahí está. Y si aquí arrastro, listo. Y como estoy trabajando con la fecha actual, entonces yo ya me despreocupo si abrí ese archivo en 5 años, en 2 meses, en 4 semanas, los que cumplieron años ahí, aquí de una me los va a cargar. ¿Por qué? Porque está actualizadito con la fecha actual. Para eso hay que automatizar. Porque usted imagínese aquí, ay no, ya mira que este ya no tiene 42, sino que está más viejito. Entonces usted aquí colocándole la fecha de hoy, no, usted ya lo tiene automatizado, entonces usted no se preocupa. Cada vez que abra ese archivo, automáticamente le va a dar. Para eso es la función si fecha, mírenlo. ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal? Es muy práctica. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron esa función? Súper. Esa la utilizan mucho, como les dije, en esa parte de recursos, en nómina. Bueno, recursos de esta nómina, ¿cierto? Generalmente, pues en las grandes organizaciones. Y ya si usted le coloca el otro formato, por ejemplo, en vez de Y, utilicemos otro, D, días. Entonces, D. Entonces me dice los días que hay entre esa fecha, hay 15.366. He vivido 15.366 días. M, 504 meses. Ya, ahí está. Entonces a veces necesito, por ejemplo, en las historias clínicas, 42 años, 3 meses, 5 días, porque pues está próximo o hace poquito cumplió años. Entonces ahí ya donde utilizan, por ejemplo, estos, MD, YM, para que digan los días, pero solamente de la fecha actual y no desde el nacimiento hasta la fecha actual. Esa es para que la cacharree. Es una función muy interesante. Ahí se las dejo, ¿no? Continuemos por acá. Funciones matemáticas y trigonométricas. Entonces vamos a abrir el archivo funciones matemáticas. Ya vamos a terminar. Funciones matemáticas. Vamos a alcanzar a ver unas funcioncitas de ahí. Funciones matemáticas. Funciones matemáticas. ¿Ve? Porque no me abrió. Ya. Listo. Voy a ir a PRAC 1. Bueno. Aquí tenemos pues como unas ventas en unos tiempos específicos, unos valores de venta, y mire lo que me están solicitando. Sumar las ventas que realizó cada vendedor. Y luego sumar las ventas que realizó cada vendedor después del 12 de octubre. Vamos a solucionar y acá terminamos. Sumar las ventas que realizó cada vendedor. Eumir, ¿y eso para qué sirve? Ustedes saben que eso sí es muy útil para sacar bonificaciones, bueno, yo qué sé, comisiones de venta, para saber cómo va mi vendedor, si está cumpliendo con el objetivo, con la meta, para saber cómo le fue a la sucursal 1, la sucursal 2, cómo le fue a la zona, cómo le fue al municipio o a esa ciudad en las ventas. Bueno, pues en la parte de mercadeo y eso, para muchas cosas. Lo que pasa es que más adelante vamos a ver unas herramientas que nos van a simplificar estos procesos, como pueden ser las tablas dinámicas o como pueden ser las funciones de bases de datos.
pero estructuralmente tenemos que saber. Entonces, mire que aquí me están diciendo, súmeme las ventas que realizó cada vendedor. Entonces, mire que no me están diciendo, dígame cuánto se vendió en general, sino cuánto vendió cada uno de ellos. Acá es donde voy a hacer uso de una de las funciones de matemáticas que se llama sumar puntos y. Mire lo que dice sumar puntos y. Ojo, no suma. Suma es la función que me saca valores generales. Valores generales. Aquí vamos a utilizar la función sumar puntos y. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. ¿Cuántos? Uno solo. Voy a sumar lo que vendió Juan. Voy a sumar lo que se vendió en Peras. Voy a sumar lo que se vendió el 15 de septiembre. Voy a sumar lo que vendieron en el almacén de Parque Arboleda. Voy a sumar lo que se vendió en Circunvalar. Un solo criterio, una sola condición. ¿Cuántos argumentos me pide la función? 3. Pero si ustedes se dan cuenta, en el último aparece entre corchetes. Ya habíamos hablado de eso. Eso significa que es un argumento opcional siempre y cuando de pronto inicialmente yo le dé el rango en el cual están los datos que voy a sumar. Luego hacemos ese ejemplo. Entonces, este se vuelve opcional. Hay veces que me toca utilizarlo porque si no, no me trabaja la función. Entonces me pide un rango. En este caso el rango es donde están los datos por los cuales se va a evaluar o se necesita sumar. En este caso, para ustedes, ¿quién sería el rango? ¿El de la fecha, el del vendedor o el de total ventas? ¿Cuál creen ustedes que sería el rango? Ahí el rango, recuerden que es donde se está estableciendo el criterio para poder hacer la sumatoria. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería? ¿El de la fecha, el del vendedor o el de total ventas? Miguel dice que total ventas. ¿Qué creen ustedes? Ventas también dijo María Elizabeth. Creo que no fui claro ahí. El rango, ojo, el rango es los datos donde está la condición, donde está el criterio. Creo que se los había dicho no de la mejor manera. Ahí sí ya lo cambié. Donde están los vendedores, correcto. Ahí es donde está el criterio. Entonces, rango, donde están los vendedores. Ese es el rango. Y como me está pidiendo un rango, le estoy entregando un rango. ¿Y quién es el criterio? En este caso, Juan. Entonces, yo podría hacer esto. Pero ¿para qué si yo ya lo tengo acá? Entonces, ahí no necesito hacerlo, sino que le digo, ese es mi criterio. Como yo les dije que era una función de 3 argumentos y que el último era opcional, porque está entre corchetes, ojo, los corchetes nunca se colocan, nunca. Simplemente que Excel los coloca es como para decirle, vea, este es un dato opcional. Si yo cerrara ahí, la función no me va a generar error, pero no me va a dar. ¿Por qué? Porque él no es capaz aquí de decir esto. Juan más Juan más Juan, y ahí no va a sacar ningún dato. Entonces es en ese caso donde yo digo que requiero el tercer argumento, rango suma. ¿Quién es el rango suma? Es el rango donde están los datos, ahora sí, que necesito sumar. ¿Cuál creen ustedes que sería? ¿El día del vendedor o las ventas? Correcto. Ahí sí. Claro, es que en el otro no les hablé con claridad. Las ventas. Muy bien. Ese sería el rango. Cierro y ahí me dice que lo que vendió Juan fue 3.000 euros. No lo podría hacer manual, otra vez el otro, pero la idea es que no lo hagamos así. Entonces, ¿qué me hubiera tocado hacer? A este, amarrarlo, y a este, amarrarlo, porque si no la base de datos se me va a desplazar. Y acá simplemente arrastraría y ahí tendría lo que vendió cada uno de mis vendedores. ¿Cómo compruebo que la suma de esto, que me da 14.384, sea la sumatoria de todo esto? 14.384, 14.384. Eso está bien, mire. Entonces, rango, el rango donde están en este caso las ventas. Los vendedores, disculpen, los vendedores.
El criterio, pues yo se lo establecí así. Eumiri, ¿qué pasa si usted lo hubiera escrito? Nada, me hubiera dado también. El problema era cuando hubiera arrastrado. Mire lo que me hubiera sucedido, que se trajo a Juan en todas. Entonces yo no los veo a ustedes aquí cambiando a Juan por Pedro, acá cambiando a Juan por Guillermo, acá Juan por María. No, usted automatiza. Usted dice, ah, no, yo automatizar. Porque imagínense sacando ustedes las ventas de Juan Valdés o de Arturo Calle, que no tienen 4 vendedores, tienen cientos, miles. Y usted cambiándole el nombrecito a cada uno, no. Usted tiene listado de sus vendedores, simplemente arrastre y listo. Esa es la función sumar puntos sí. Ahí se las dejo unos segunditos para que finalicemos. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, con mucho gusto. ¿Cómo me les fue? ¿Qué tal? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Cómo la vieron? Perfecto. Eso sería todo por hoy. La próxima semana continuamos con las que nos hacen falta y ahí vamos avanzando. Ya seguiríamos, yo creo que alcanzamos a ver las matemáticas, vemos las estadísticas y creo que alcanzamos a ver filtros básicos y filtros avanzados. Yo creo que eso sería lo de la próxima sesión, si nos va bien y nos rinde. Les agradezco mucho, por favor, asistencia, no se les olvide. Si quieren pueden marcar la de hace 8 días, porque de igual forma esa clase pues la vamos a ir recuperando semana a semana. Si no, simplemente marquen la de hoy, no hay ningún inconveniente. Ahí pues yo entiendo que esa columna va a quedar vacía por esa razón, pero si la quieren colocar, no hay ningún lío tampoco. Les agradezco mucho, les deseo feliz noche y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe, esta mañana.